Atención, lo que verán a continuación podría destrozar sus corazones. Una profesora respetada, un alumno carismático, una pasión prohibida que lo destruyó todo. ¿Cuál es el precio de un amor prohibido? Esta historia real de escándalo y pasión les mostrará hasta dónde puede llegar una persona cuando se deja llevar por el deseo. Los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desvanecen cuando el corazón toma el control de la razón. No cambies de video, porque en 2 minutos revelaré el giro inesperado que nadie vio venir. Una revelación que cambiará completamente tu perspectiva sobre esta historia de amor prohibido. Comencemos. Elena Vidal, 35 años, profesora de literatura, licenciada con honores, máster en literatura comparada, doctorado en narrativa contemporánea, respetada por sus colegas, admirada por sus alumnos, temida por algunos por su rigor académico, envidiada por otros por su inteligencia y belleza natural. Elena era la profesora que todos querían ser, la que inspiraba vocaciones, la que despertaba la pasión por los libros incluso en los estudiantes más desinteresados. Sus clases siempre estaban llenas. Sus recomendaciones literarias se convertían en éxitos de ventas en la librería local. Su opinión era valorada y respetada en las reuniones académicas. Casada con Ricardo Montero, un prestigioso profesor universitario, especialista en filosofía medieval, autor de 3 libros aclamados por la crítica y conferencista internacional. La pareja perfecta, 2 intelectuales brillantes compartiendo una vida de conocimiento y cultura. Todo parecía perfecto en su vida. Vivían en un elegante apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Paredes repletas de libros, obras de arte originales, muebles de diseño. El hogar soñado por cualquier académico. Un templo al conocimiento y al buen gusto. Pero detrás de esa fachada de perfección, Elena escondía una realidad muy diferente. Un matrimonio frío, un esposo ausente, más preocupado por sus investigaciones que por su esposa. Cenas románticas canceladas a última hora por reuniones importantes, aniversarios olvidados, conversaciones superficiales sobre temas académicos, pero nunca sobre sentimientos, sueños o decepciones. Una soledad que crecía día tras día, silenciosa y devastadora, como un cáncer emocional. Noches enteras leyendo sola, mientras esperaba a un marido que llegaría de madrugada si es que llegaba. Vacaciones canceladas porque este artículo no puede esperar. Planes de familia constantemente postergados porque aún no es el momento. Elena se sentía invisible en su propio matrimonio, atrapada en una vida que ya no reconocía como suya. Una vida de apariencias, de sonrisas forzadas en eventos académicos, de excusas inventadas cuando le preguntaban por qué Ricardo no había podido asistir, de lágrimas silenciosas en la almohada para no molestar al esposo que dormía profundamente a su lado, agotado por un día de importante trabajo intelectual. No puedo quejarme, se decía Elena cada mañana frente al espejo. Tengo un buen trabajo, un marido respetado, un hogar hermoso. ¿Qué más podría pedir? Pero su corazón sabía la respuesta. Pedía calor humano, atención, pasión. Todas esas cosas que había sacrificado en el altar de una relación supuestamente madura e intelectual. Y entonces, cuando su corazón estaba más vulnerable, cuando la soledad era casi insoportable, cuando comenzaba a preguntarse si pasaría el resto de su vida sintiéndose como una extraña en su propio hogar, llegó él. Antes de conocer al alumno que lo cambiaría todo, quiero pedirte que dejes tu like y te suscribas para más historias de amor prohibido que te dejarán sin aliento. Tu apoyo me permite seguir trayéndote estos relatos impactantes que nadie más se atreve a contar. Y ahora continúa esta historia impactante. Mateus Santiago, 18 años recién cumplidos, el último curso de bachillerato. Atractivo de una manera que iba más allá de los estándares convencionales. No era el típico atleta musculoso que todas las chicas perseguían. Tenía algo más, una intensidad en la mirada, una seguridad en sí mismo que resultaba magnética. Carismático hasta el punto de que incluso los profesores más severos
caían bajo su encanto. Popular, pero no por seguir las tendencias, sino por marcarlas. El tipo de alumno que todos admiran secretamente y los profesores vigilan de cerca, conscientes de su influencia sobre los demás estudiantes. Pero detrás de esa sonrisa confiada, detrás de esa aparente seguridad, había algo más, algo que solo los más observadores podían detectar. Una inteligencia que pocos notaban porque él se esforzaba en disimularla. Prefería que lo subestimaran. Le resultaba más conveniente que no esperaran demasiado de él. Así, cuando demostraba su brillantez, el impacto era aún mayor. Una sensibilidad que ocultaba bajo su imagen de chico rebelde. Escribía poesía que jamás mostraba a nadie. Lloraba con ciertos pasajes literarios cuando nadie lo veía. Sentía profundamente el dolor ajeno, aunque fingía indiferencia, y una mirada que desde el primer día, desde el primer segundo en que cruzó la puerta de aquella clase de literatura, se clavó en su profesora como una flecha envenenada de deseo. Elena lo notó inmediatamente. Fue como una descarga eléctrica, un reconocimiento instantáneo entre dos almas que en otras circunstancias, en otro tiempo, en otra vida, podrían haber sido almas gemelas. Intentó ignorarlo. Se dijo a sí misma que era solo su imaginación, su soledad emocional jugándole malas pasadas, su vanidad femenina sintiéndose halagada por la atención de un joven atractivo. Nada más, nada importante, nada por lo que preocuparse. Pero entonces Mateus levantó la mano por primera vez en clase. Profesora, sobre el poema de Neruda que acabamos de leer, ¿no cree que el verdadero tema no es el amor hacia la mujer, sino el miedo del poeta a su propia vulnerabilidad? A lo que el amor verdadero podría hacerle si se entrega completamente a él. El silencio cayó sobre el aula. Nadie esperaba un análisis tan profundo de un estudiante en la primera clase, menos aún de Mateus Santiago, conocido más por sus fiestas legendarias que por sus opiniones literarias. Elena sintió que algo se agitaba en su interior, una chispa, un reconocimiento, una conexión intelectual que hacía tiempo no sentía, ni siquiera con su propio marido. Es una observación muy interesante, Mateus. ¿Podrías elaborarla un poco más? Y así comenzó, inocentemente, naturalmente, como comienzan todas las grandes tragedias, con una simple pregunta, con una mirada de curiosidad e interés, con un anhelo oculto de conexión. Elena vio en Mateus algo distinto desde aquel primer día. No era el típico estudiante preocupado solo por las fiestas y los juegos. No era el estereotipo del adolescente rebelde sin causa. Era mucho más complejo, mucho más intrigante. Conocía a García Márquez como si hubiera crecido en Macondo. Debatía sobre Shakespeare con la pasión de un actor del Globe Theatre. Analizaba la poesía con una profundidad impropia de su edad, encontrando significados que incluso Elena, con toda su formación académica, a veces pasaba por alto. ¿Dónde aprendiste tanto sobre literatura?, le preguntó un día, intrigada por los conocimientos de aquel joven que parecía haber vivido varias vidas. Mi madre era bibliotecaria, respondió él, con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Crecí rodeado de libros. Eran mis únicos amigos en aquella pequeña ciudad donde nadie entendía a un niño que prefería leer a jugar al fútbol. Elena sintió una punzada de empatía. Ella también había sido esa niña, la que se escondía en la biblioteca durante los recreos, la que prefería la compañía de personajes ficticios a la de sus compañeros de clase, la que encontraba en los libros un refugio contra la incomprensión del mundo real, otra conexión, otro punto en común, otra razón para sentirse atraída por aquel alumno que, según todas las normas profesionales, debería ser solo un nombre más en su lista de clase. Las semanas pasaban y la atracción crecía, imperceptible al principio, negada constantemente, racionalizada como un simple interés pedagógico. Solo quiero ayudarlo a desarrollar su potencial, se decía Elena cada noche antes de dormir, mientras revisaba con especial atención los trabajos de Mateus. Pero su corazón sabía la verdad. Cada vez que él entraba en el aula, su pulso se aceleraba. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un calor que ascendía por su cuello hasta sus mejillas. Cada vez que él hablaba en clase,
Ella contenía la respiración, anticipando la brillantez de sus comentarios. Era peligroso, era incorrecto, era prohibido y quizás por eso mismo resultaba tan irresistible. Una tarde Elena se encontraba en la biblioteca de la escuela. Era tarde, casi la hora de cierre. Buscaba un volumen poco común de poesía medieval para preparar su próxima clase. Estaba sola entre los estantes, o eso creía. De repente, percibió una presencia al otro lado de la estantería. A través del espacio entre los libros, vio un par de ojos que conocía demasiado bien. Ojos que la observaban con una intensidad que debería haberla asustado, pero que solo conseguía acelerarle el pulso. ¿Sabe lo que encuentro fascinante en Romeo y Julieta, profesora?, dijo Mateus, su voz un suave murmullo que parecía acariciarle el oído en aquel silencio de biblioteca. Helena debería haberse alejado. Debería haber puesto distancia. Debería haber recordado su posición, su responsabilidad, su matrimonio. Pero en lugar de eso preguntó: ¿Qué, Mateus? ¿Qué encuentras fascinante? ¿Cómo ambos sabían que su amor estaba condenado desde el principio, pero aún así no pudieron evitar entregarse a él? Como si existiera una fuerza más poderosa que la razón, que las normas sociales, que el propio instinto de supervivencia. Sus ojos se encontraron a través del espacio entre los libros. Un momento suspendido en el tiempo. Un momento en el que ambos reconocieron lo que estaba ocurriendo, lo que sentían, lo peligroso del camino que estaban comenzando a transitar. A veces, respondió Helena con voz temblorosa, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pascal, reconoció Mateus inmediatamente, pero él se refería a la fe en Dios, no al amor prohibido. Quizás no hay tanta diferencia, murmuró Helena. Ambos requieren un salto de fe. Ambos nos piden que creamos en algo que va más allá de la lógica y la razón. En ese momento, Helena supo que estaba perdida, que cada palabra, cada mirada, cada pensamiento compartido con Mateus tejía una red invisible de la que ya no podría escapar fácilmente. Intentó resistirse, lo juro. Intentó mantener la distancia profesional. Evitaba quedarse a solas con él. No respondía a sus preguntas más personales. Mantenía una fachada de formalidad que cada día resultaba más difícil de sostener. Pero Mateus era persistente. Aparecía en su camino cuando menos lo esperaba. Encontraba excusas para necesitar ayuda extra con sus trabajos. Le hacía preguntas que iban más allá de la literatura, adentrándose en territorios personales que ningún alumno debería explorar con su profesora. ¿Es feliz con su vida, profesora?, le preguntó un día después de clase, cuando todos los demás alumnos ya se habían marchado. La pregunta la desarmó completamente. Nadie le había preguntado eso en años, ni siquiera Ricardo, su propio esposo. Eso no es una pregunta apropiada, Mateus, respondió automáticamente, recogiendo sus libros para escapar de aquella conversación peligrosa. Lo sé, dijo él con aquella sonrisa que desarmaba todas sus defensas. Por eso la hago, porque a veces son las preguntas inapropiadas las que nos llevan a las verdades más importantes. ¿Qué pasaría cuando los rumores comenzaran a circular por los pasillos de la escuela? Cuando los otros profesores notaran la especial atención que Helena prestaba a Mateus. Cuando los alumnos captaran las miradas, los gestos, la tensión, invisible que electrificaba el aire cada vez que ambos estaban en la misma habitación. Lo descubrirás en solo unos minutos. Pero primero, ¿qué harías tú en el lugar de Helena? ¿Seguirías los dictados de tu corazón o te aferrarías a las normas sociales y profesionales? ¿Sacrificarías todo por un amor prohibido o reprimirías tus sentimientos para mantener tu vida perfecta? Deja tu opinión en los comentarios y continúa viendo para descubrir cómo esta historia de amor prohibido se convirtió en el escándalo que destruyó la vida de Helena para siempre. Hay momentos en la vida en que una simple decisión puede cambiarlo todo. Para Helena, ese momento llegó una tarde lluviosa de octubre, cuando el cielo parecía descargar toda su furia sobre la ciudad, como si presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. La escuela estaba prácticamente vacía.
La mayoría de los estudiantes y profesores habían huido rápidamente ante el anuncio de tormentas severas. Solo quedaban los más aplicados, los que tenían actividades extraescolares obligatorias. Y Elena se había quedado corrigiendo exámenes en su aula. No tenía prisa por volver a casa. Ricardo le había enviado un mensaje informándole que estaría fuera toda la noche en una importante cena con el decano. Otra noche sola, otra excusa, otra pequeña grieta en un matrimonio que ya tenía demasiadas. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del aula. Una melodía hipnótica que acompañaba el rasgueo de su bolígrafo rojo sobre los exámenes. De vez en cuando, un relámpago iluminaba la estancia, seguido por el grave retumbar de un trueno que hacía vibrar los cristales. Estaba tan concentrada que no escuchó la puerta abrirse. No notó la presencia que se deslizó silenciosamente en el aula hasta que una voz familiar rompió su concentración. «Parece que nos ha tocado capear el temporal juntos, profesora». Elena levantó la vista, sobresaltada. Mateus estaba allí, empapado de pies a cabeza, con el pelo oscuro pegado a la frente y la ropa chorreando agua sobre el suelo inmaculado del aula. «Mateus, ¿qué haces aquí? Deberías estar en casa». «Perdí el autobús», explicó con aquella sonrisa que derretía sus defensas. «Y ahora tengo que esperar 2 horas para el siguiente si es que llega con este diluvio». Elena, debería haberle dicho que fuera a la cafetería, o a la biblioteca, o a cualquier otro lugar que no fuera su aula. Debería haber mantenido la distancia profesional que tanto se había esforzado en preservar durante las últimas semanas. Pero en lugar de eso, dijo: «Estás empapado, vas a pescar un resfriado». Y entonces cometió el primer error. Se levantó, fue hasta su armario y sacó una toalla que guardaba para sus clases de educación física. Se la ofreció a Mateus, y cuando él la tomó, sus dedos se tocaron brevemente. Fue apenas un roce, un contacto fugaz de piel contra piel. Pero ambos sintieron la descarga eléctrica que recorrió sus cuerpos. Ambos notaron cómo el tiempo parecía detenerse por un segundo. Ambos contuvieron la respiración, sorprendidos por la intensidad de aquella simple caricia accidental. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás intentando recuperar la compostura, reconstruir las murallas que aquel simple contacto había comenzado a derribar. «Gracias», murmuró Mateus, secándose el pelo con la toalla, sin apartar sus ojos de ella ni un solo segundo. Lo que comenzó como una inocente conversación sobre literatura, sobre el último trabajo que habían analizado en clase, sobre las diferentes interpretaciones de 100 años de soledad, pronto se convirtió en algo más íntimo. Mateus le habló de sus sueños, de cómo quería estudiar literatura en la universidad, pero su padre insistía en que eligiera algo práctico como derecho o medicina, de cómo se sentía atrapado entre las expectativas ajenas y sus propios deseos. Elena se encontró compartiendo sus propias frustraciones, su matrimonio vacío, sus ambiciones literarias frustradas, sus dudas sobre el camino que había elegido en la vida. Confesiones, sueños, frustraciones. Todo fluía con una naturalidad aterradora, como si se conocieran de toda la vida, como si no existiera esa barrera profesional que debería mantenerlos separados. «Nadie me entiende como usted, profesora», confesó Mateus en un momento de vulnerabilidad. «Con los demás debo fingir ser alguien que no soy. El chico cool, el rebelde, el que no se preocupa por nada. Es agotador llevar esa máscara todo el tiempo». Elena sintió que su corazón se encogía ante aquella confesión. Ella conocía perfectamente esa sensación, esa necesidad de aparentar, de cumplir con el papel que otros esperaban de ti. «A veces me siento igual, Mateus», se sorprendió a sí misma admitiendo. «Atrapada en una vida que ya no me pertenece, interpretando un papel día tras día hasta el punto de olvidar quién soy realmente». Afuera, la tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el aula, creando un ambiente casi irreal, como si estuvieran suspendidos en el tiempo y el espacio, ajenos al mundo exterior, a sus reglas, a sus juicios. Y entonces, cuando el reloj marcaba las 7,
De la noche y la tormenta alcanzaba su punto álgido. Ocurrió lo inevitable. Estaban sentados uno frente al otro, separados solo por el escritorio de Elena. Hablaban animadamente sobre el poder transformador de la literatura, sobre cómo ciertos libros pueden cambiar vidas, abrir mentes, curar almas. Ese es el motivo por el que amo enseñar, confesó Elena con los ojos brillantes de pasión. Por esos momentos en los que veo una luz encenderse en los ojos de un estudiante. Ese instante en el que comprenden que un libro no es solo papel y tinta, sino una ventana a otros mundos, a otras vidas, a otras posibilidades. Mateusz la miraba fascinado, bebiendo cada una de sus palabras como si fueran el más exquisito de los vinos. «Esa luz», murmuró, «es la misma que veo ahora en sus ojos, profesora. Es hermosa». Un silencio cargado de electricidad cayó sobre ellos. Sus manos descansaban sobre la mesa a pocos centímetros de distancia. Elena podía sentir el calor que emanaba de los dedos de Mateusz, llamándola, tentándola. Un simple roce de manos. Eso fue todo al principio. Los dedos de Mateusz buscando los suyos en un gesto que podría haberse interpretado como casual, como accidental, pero no lo era. Ambos lo sabían. Una mirada que duró un segundo más de lo debido. Una mirada que decía todo lo que las palabras no podían, no debían expresar. Y en ese momento, en ese preciso instante suspendido en el tiempo, la línea que separaba lo correcto de lo prohibido se borró para siempre. Fue Elena quien se levantó primero, rompiendo el contacto, alejándose como si la proximidad de Mateusz quemara. Se acercó a la ventana, dándole la espalda, intentando recuperar el aliento, la cordura, la razón. «Esto no puede suceder», dijo con voz temblorosa. «No debe suceder». Sintió más que escuchó a Mateusz levantarse. Percibió su presencia detrás de ella, su calor, su aroma a lluvia y juventud. «Pero ya está sucediendo», susurró él cerca de su oído, tan cerca que podía sentir su aliento cálido acariciándole la nuca. «Ha estado sucediendo desde el primer día, desde el primer momento en que nuestros ojos se encontraron». Elena se giró lentamente, quedando atrapada entre la ventana y el cuerpo de Mateusz, tan cerca que podía contar cada una de sus pestañas húmedas por la lluvia, tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos marrones, tan cerca que podía sentir los latidos de su corazón, o quizás eran los suyos propios, desbocados por el miedo, la excitación, el deseo prohibido. «Tengo 35 años, Mateusz», intentó razonar, buscando cualquier excusa para detener lo que ambos sabían que era inevitable. «Soy tu profesora, estoy casada». «Nada de eso importa», respondió él con una seguridad impropia de sus 18 años. «Lo único que importa es esto». Y colocó suavemente su mano sobre el pecho de Elena, justo encima de su corazón, que latía como un tambor de guerra. «Puedo sentirlo», continuó en un susurro hipnótico. «Puedo sentir cómo late por mí, cómo me desea tanto como yo la deseo a usted». «Mateusz, por favor», suplicó Elena, pero ni ella misma sabía si le pedía que se alejara o que diera el paso final, que cruzara la última frontera que los separaba. Un relámpago iluminó el aula, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor, como si el cielo mismo quisiera advertirles, detenerlos, salvarlos de lo que estaban a punto de hacer. Pero ya era demasiado tarde. Sus labios se encontraron en la oscuridad que siguió al relámpago, un beso tentativo al principio, casi tímido, que rápidamente se transformó en algo más profundo, más desesperado, más prohibido. Las manos de Mateusz recorrían la espalda de Elena, presionándola contra su cuerpo joven y vibrante. Las manos de Elena se enredaban en el cabello aún húmedo de Mateusz, atrayéndolo más cerca, más profundo en aquel beso que sabía a lluvia, a peligro, a pecado. Parte de ella, la parte racional, la parte que aún recordaba quién era, que Hera gritaba que se detuviera, que esto destruiría su carrera, su matrimonio, su vida. Pero otra parte, la parte que llevaba años muriendo de soledad, de abandono, de falta de pasión, silenciaba esos gritos con una simple pregunta: ¿y si esta es mi última oportunidad de sentirme viva?
Cuando finalmente se separaron, jadeantes, con los labios hinchados y los ojos brillantes de deseo, Elena supo que había cruzado un punto de no retorno, que nada volvería a ser igual después de aquel beso robado bajo la tormenta. «Debemos parar», dijo sin convicción, aún sosteniendo el rostro de Mateus entre sus manos. «Esto está mal». «Si está mal, ¿por qué se siente tan correcto?», preguntó él, volviendo a buscar sus labios como un sediento busca agua en el desierto. «¿Por qué siento que te he estado buscando toda mi vida, Elena?». Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. No profesora, no señora Vidal, simplemente Elena. Y en sus labios sonaba como la más hermosa de las poesías. Aquel primer beso se convirtió en dos, en tres, en incontables caricias prohibidas mientras la tormenta rugía fuera, proporcionándoles la banda sonora perfecta para su pecado. No llegaron más lejos aquella noche. La conciencia de Elena, finalmente, logró imponerse cuando las manos de Mateus comenzaron a desabotonar su blusa. «No aquí», dijo, deteniendo sus manos, aunque cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario. «No así». Mateus respetó su decisión, aunque el deseo ardía en mí, me siento sus ojos como fuego líquido. «Esto no ha terminado, Elena», prometió mientras recogía su mochila, preparándose para salir a la tormenta que ahora comenzaba a amainar. «Lo que sentimos es demasiado fuerte para negarlo». Y tenía razón. Lo supo en el momento en que la puerta se cerró tras él, dejándola sola con su culpa, su excitación, su deseo prohibido. Aquella noche, Elena no durmió. Dio vueltas en su cama vacía, reviviendo cada momento, cada caricia, cada beso. Atormentada por la culpa, pero, al mismo tiempo, más viva de lo que se había sentido en años. ¿Quieres saber qué pasó después? Cómo una simple atracción se convirtió en un escándalo que destruiría vidas. Cómo Elena y Mateus pasaron de aquel primer beso robado a un amor prohibido que consumiría todo a su paso. No te atrevas a cambiar de video ahora que llega lo más impactante de esta historia, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Durante semanas, Elena y Mateus vivieron su pasión prohibida en las sombras. Como ladrones del tiempo, robaban momentos, minutos, a veces horas al destino. Construyeron su propio mundo secreto, lejos de miradas indiscretas, lejos de juicios, lejos de la realidad que amenazaba con separarlos. Miradas cómplices en clase que contenían 1000 promesas para más tarde. Roces accidentales al entregar trabajos que enviaban descargas eléctricas por sus cuerpos. Mensajes encriptados en los márgenes de los exámenes corregidos, citas literarias que solo ellos comprendían, códigos secretos que hablaban de lugares, horarios, deseos inconfesables, encuentros furtivos en la biblioteca, en el rincón más alejado, entre estanterías polvorientas donde nadie se aventuraba jamás. Besos robados, caricias atrevidas, promesas susurradas entre los tomos olvidados de poetas muertos que parecían bendecir su amor prohibido desde el más allá. Citas en cafeterías alejadas de la escuela, donde nadie los conocía, donde podían fingir ser solo un hombre y una mujer disfrutando de la compañía mutua. Horas hablando de libros, de sueños, de miedos, de esperanzas, conectando a un nivel que iba mucho más allá de lo físico, de lo sexual. Y a veces, cuando la necesidad era demasiado grande, cuando el deseo quemaba demasiado intensamente para ser ignorado, encuentros apasionados en el auto de Elena, estacionado en lugares remotos donde la oscuridad los protegía de miradas indiscretas. Cristales empañados por la pasión desatada, asientos reclinados que se convertían en el escenario de su amor prohibido. Cuerpos que se encontraban, se reconocían, se fundían en uno solo en una danza tan antigua como el tiempo mismo. Elena sabía que lo que hacía era incorrecto, inmoral. La diferencia de edad, la relación profesora-alumno, su matrimonio, todo conspiraba para convertir su amor en algo prohibido. Podría costarle su matrimonio, su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante años. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y el corazón de Elena
había decidido que Mateus era lo único que importaba, lo único real en un mundo de apariencias y mentiras. Sé que esto está mal, escribía en su diario cada noche, desahogando sus sentimientos contradictorios en aquellas páginas que se habían convertido en su único confidente. Pero no puedo detenerme. Lo necesito como el aire que respiro. Con él me siento viva, real, completa. Sin él, solo soy una cáscara vacía, interpretando un papel en una obra que no escribí. Mientras tanto, los ojos de la escuela comenzaban a notar cambios. Elena llegaba radiante cada mañana, con una energía renovada, un brillo especial en los ojos, una sonrisa que no podía contener. Su ropa era más colorida, más juvenil. Su pelo, antes siempre recogido en un austero moño, ahora caía libremente sobre sus hombros. Incluso su forma de caminar había cambiado, más ligera, casi flotando por los pasillos, como si hubiera descubierto el secreto de la levitación. Mateus también había experimentado cambios notables. Sus notas, siempre buenas pero inconsistentes, ahora eran excelentes. Participaba más en clase, no solo en literatura, sino en todas las asignaturas. Sus antiguos compañeros de juergas se quejaban de que ya no salía los fines de semana. «Estoy estudiando», era su única explicación, pero nadie le creía. Y ambos parecían compartir secretos que nadie más entendía. Bromas privadas que provocaban sonrisas cómplices. Referencias literarias que intercambiaban como quien intercambia caricias prohibidas. Miradas que contenían conversaciones enteras, invisibles para los demás, pero tan claras para ellos como si las hubieran gritado a los cuatro vientos. La profesora Carla Mendoza, que siempre había envidiado a Elena por su popularidad entre los alumnos y su brillante carrera académica, fue la primera en sospechar. Sus ojos, agudizados por la envidia, captaban detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Elena se sonrojaba ligeramente cuando Mateus entraba en la sala de profesores para hacer alguna consulta. Cómo sus ojos lo seguían cuando él se alejaba. El temblor casi imperceptible en su voz cuando mencionaba su nombre en las reuniones de evaluación. ¿No te parece extraño cómo se miran?, comentó un día a otra profesora en la cafetería, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente alta para que otros la escucharan. Hay algo ahí que no me gusta, algo inapropiado. La semilla de la duda estaba plantada. Pronto otros comenzaron a observar, a analizar, a sospechar. Los rumores comenzaron a circular en susurros por los pasillos, miradas de reojo cuando Elena y Mateus se cruzaban, comentarios velados en la sala de profesores. Elena y Mateus, cegados por su pasión, creían ser discretos, invisibles. Creían que nadie podía ver lo que ellos sentían, que su amor existía en una dimensión paralela, inaccesible para los demás. Qué equivocados estaban. Y entonces un descuido, un pequeño error que desencadenaría una avalancha de consecuencias. Era el cumpleaños de Mateus, 18 años, la mayoría de edad. Una fecha simbólica que, para Elena y él, significaba la promesa de un futuro juntos. Ya no habría barreras legales, aunque las morales y profesionales seguirían ahí, pesadas como losas de mármol sobre sus conciencias. Elena quería darle algo especial, algo que simbolizara lo que sentía por él. No podía ser algo caro o llamativo, pues levantaría sospechas. Tenía que ser algo personal, íntimo, significativo solo para ellos. Eligió un antiguo ejemplar de 100 años de soledad que había pertenecido a su abuelo. En la primera página, con letra pequeña y elegante, escribió una dedicatoria. Para M, porque contigo encontré el Macondo que creía perdido. Para siempre tuya, E. Planearon verse después de clases. Elena le dijo que fuera a su coche, estacionado como siempre en el lugar más alejado del aparcamiento escolar. Le daría su regalo y luego irían a celebrar a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, donde nadie los reconocería. Lo que Elena no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, es que Laura Fuentes, una estudiante de último año conocida por su naturaleza vengativa, los había estado observando durante semanas. Laura había estado enamorada de Mateus desde 1900, el primer día de instituto.
Le había declarado sus sentimientos el año anterior, solo para ser rechazada gentilmente. «No eres tú, soy yo», le había dicho Mateusz, usando el cliché más antiguo de la historia. «No estoy listo para una relación seria». Y ahora, viéndolo suspirando por una mujer que le doblaba la edad, que además era su profesora, Laura sentía que su orgullo herido finalmente podía ser vengado. Había seguido a Elena hasta su coche muchas veces, sospechando que algo ocurría, pero sin pruebas concretas. Aquel día, el cumpleaños de Mateusz, decidió esconderse cerca y esperar. La paciencia dio sus frutos. Vio a Mateusz dirigirse al coche de Elena, mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie lo veía, y entrar rápidamente. Laura se acercó sigilosamente, teléfono en mano, lista para capturar cualquier prueba, y lo que vio a través de la ventanilla trasera superó sus más salvajes expectativas. Elena y Mateusz, perdidos en un beso apasionado, ajenos al mundo exterior, ajenos al peligro que los acechaba. Las manos de él recorriendo el cuerpo de ella con familiaridad, con posesión. Las manos de ella enredadas en su cabello, atrayéndolo más cerca, más profundo. Una fotografía, un dedo que pulsa el botón de la cámara en el momento exacto. Una prueba irrefutable congelada para siempre en bits y píxeles. El momento exacto en que Elena y Mateusz compartían un beso apasionado en el auto de ella, sin saber que estaban siendo observados. El momento en que su secreto dejaba de serlo. El momento en que su mundo privado era invadido, expuesto, destruido. Y el escándalo que tanto temían explotó. Laura no perdió tiempo. Envió la fotografía a todos sus contactos con un mensaje simple pero devastador. La profesora Vidal enseñando literatura avanzada a Mateusz. ¡Qué asco! En cuestión de horas toda la escuela lo sabía. La imagen circulaba de teléfono en teléfono, de grupo en grupo, de red social en red social. La profesora perfecta, el alumno popular, un amor prohibido que ahora estaba expuesto, ante todos como una herida abierta, sangrante, imposible de ignorar. Elena y Mateusz, aún en el coche, ajenos a la tormenta que se desataba, planeaban su tarde juntos, su futuro, sus sueños. No sabían que en ese mismo momento sus teléfonos estallaban con notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. No sabían que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. ¿Qué harías tú si tu secreto más oscuro fuera expuesto ante todos? Si tus sentimientos más íntimos, tus deseos más prohibidos, fueran exhibidos como en un escaparate para que todo el mundo juzgara, condenara, despreciara. La respuesta de Elena te sorprenderá. Continúa viendo para descubrir el giro inesperado que nadie vio venir. Porque esta historia de amor prohibido apenas comienza y lo peor está por llegar. El escándalo estalló como una bomba que no dejó a nadie indiferente. Como una onda expansiva, devastó todo a su paso. Reputaciones, carreras, vidas enteras. Elena fue la última en enterarse. Cuando finalmente miró su teléfono, después de despedirse de Mateusz con un último beso y la promesa de reunirse más tarde en el hotel, tenía 37 llamadas perdidas, 24 de ellas del director Rodrigo. Confundida, devolvió la llamada, solo para recibir instrucciones frías, cortantes. «Venga a mi oficina, ahora, no hable con nadie, no responda preguntas y por el amor de Dios, no se acerque a Mateusz Santiago». El camino desde el estacionamiento hasta la oficina del director fue el más largo de su vida. Sentía todas las miradas clavadas en ella. Profesores que desviaban la vista, avergonzados o indignados. Estudiantes que cuchicheaban a su paso, algunos con burla, otros con sorpresa, algunos incluso con admiración mal disimulada. Cuando entró en la oficina del director, supo inmediatamente que todo había terminado. La expresión en el rostro de Rodrigo, una mezcla de furia, decepción y asco, lo decía todo. Sobre el escritorio estaba impresa la fotografía. Elena y Mateusz, atrapados en su momento más íntimo, expuestos como criminales. «¿Cómo pudiste, Elena?», rugió el director, golpeando el escritorio con el puño. «. 'Traicionaste la confianza de la escuela, de los padres.
de tus colegas? ¿Tienes idea del daño que has causado? ¿Del escándalo que has provocado? Elena no respondió. No había respuesta posible. No había excusa, justificación o explicación que pudiera mitigar lo que había hecho. Los padres están llamando, continuó Rodrigo paseando por la oficina como un animal enjaulado. La junta directiva está en pánico. Los medios locales ya han contactado pidiendo declaraciones, y todo porque no pudiste mantener tus manos alejadas de un estudiante. Elena fue suspendida inmediatamente. Se abrió una investigación formal. Su licencia para enseñar pendía de un hilo tan fino que el más leve suspiro podría romperlo para siempre. Salió de la escuela por la puerta trasera como una criminal, escoltada por el guardia de seguridad para evitar a los periodistas que ya comenzaban a congregarse en la entrada principal. Noticias frescas, carne nueva para el festín mediático. La caída de la profesora ejemplar, derrumbada por su propia lujuria, por su propia debilidad. Y eso fue solo el principio. Cuando llegó a casa, Ricardo ya la esperaba. Su expresión era pétrea, sus ojos dos trozos de hielo que la miraban como si fuera una extraña. Una desconocida que había usurpado el lugar de su esposa. En la mesa de la cocina estaba su teléfono, encendido, mostrando la misma fotografía que parecía perseguirla como un fantasma vengativo. «Un alumno, Elena», dijo con una voz que no reconoció, una voz cargada de tanto desprecio que casi la hizo encogerse físicamente. «¿Un alumno? ¿Cómo pudiste humillarme así?». Elena intentó hablar, explicar, aunque sabía que no había explicación posible, que cualquier cosa que dijera solo sonaría como una excusa patética, como una justificación insuficiente para lo injustificable. «Ricardo, yo no quiero oírlo», la cortó él levantando una mano como quien detiene el tráfico. «No quiero saber los detalles. No quiero saber si lo amabas, si solo era sexo, si fue una vez o 100. No quiero saber nada». Su matrimonio se desmoronó en cuestión de minutos, como un castillo de naipes barrido por un huracán. Ricardo salió de casa esa misma noche, llevándose solo lo esencial: ropa, documentos, su computadora portátil. Juró que jamás la perdonaría, que el divorcio sería rápido y sin complicaciones, que no quería nada de ella excepto no volver a verla nunca más. «Te amaba, Elena», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta. «Te amaba y confiaba en ti. Ese fue mi error». Para Mateus las consecuencias fueron igualmente devastadoras, aunque de maneras diferentes. Sus padres, una familia tradicional y respetada en la comunidad, se enteraron del escándalo por las redes sociales. La vergüenza, el shock, la incredulidad dieron paso rápidamente a la ira. «Arruinaste tu futuro por una aventura con tu profesora», le gritó su padre, un hombre que rara vez alzaba la voz, pero que ahora parecía incapaz de hablar en un tono normal. «¿En qué estabas pensando?». «La amo», fue la simple respuesta de Mateus, pronunciada con esa convicción absoluta que solo la juventud puede poseer. «Y ella me ama a mí». Una bofetada resonó en la sala. La primera vez que su padre le ponía una mano encima desde que era un niño pequeño. «El amor no existe a los 18 años», sentenció el hombre temblando de rabia. «Solo existe la lujuria, la estupidez, y ahora pagarás el precio por ambas». Mateus fue suspendido de la escuela, la universidad que tanto anhelaba, donde había sido aceptado con una beca completa para estudiar literatura. Retiró su oferta tras conocer el escándalo. Sus amigos, aquellos que lo admiraban, que seguían sus pasos, que anhelaban su atención, ahora se dividían. Algunos lo defendían admirando secretamente su conquista. Otros lo rechazaban, escandalizados o envidiosos de su notoriedad repentina. En apenas días, Elena lo había perdido todo: su trabajo, su vocación, su pasión, su esposo, su compañero, su apoyo, su reputación, su dignidad, su lugar en la sociedad. Las redes sociales servían con comentarios crueles, juicios despiadados, análisis morbosos de su vida, su apariencia, su psicología,
teorías conspirativas sobre cuántos otros estudiantes habrían pasado por su cama. Memes, chistes, parodias. Su nombre convertido en sinónimo de escándalo, de transgresión, de caída en desgracia. Los medios locales hablaban del escándalo escolar en primeras planas. Su foto extraída de la página web de la escuela junto a titulares sensacionalistas. Profesora seductora, escándalo sexual en la escuela, la señora Robinson del Instituto Central. Periodistas acampados y frente a su casa esperando una declaración, una lágrima, una muestra de arrepentimiento, o mejor aún, de desafío. Cualquier cosa que pudiera alimentar el ciclo interminable de la indignación pública, del juicio colectivo, del entretenimiento basado en la desgracia ajena. Elena se encerró en su casa, desconectó el teléfono, cerró las cortinas, se aisló del mundo que la había condenado sin juicio. Días enteros en pijama, llorando hasta quedarse sin lágrimas, reviviendo cada momento con Mateus, preguntándose si había valido la pena. Si unos meses de felicidad prohibida merecían una vida entera de vergüenza y soledad. Y lo peor de todo, lo que más dolía en el corazón de Elena, no podía contactar con Mateus. No sabía cómo estaba, qué pensaba, qué sentía, si la odiaba por haber arruinado su futuro o si seguía amándola a pesar de todo. Intentó llamarlo, pero su número aparecía como fuera de servicio. Probablemente sus padres le habían quitado el teléfono. Lo habían aislado también, intentando protegerlo del escándalo, de ella, de las consecuencias de sus acciones. Le escribió cartas que nunca envió, emails que quedaron en la carpeta de borradores, mensajes que nunca llegarían a su destinatario. Y poco a poco, el miedo comenzó a crecer en su corazón. El miedo a que Mateus la culpara por la destrucción de su futuro, a que el amor que habían compartido se transformara en odio y resentimiento, a que el amor prohibido que había iluminado sus vidas como el más brillante de los fuegos artificiales, ahora se hubiera convertido en cenizas frías, en recuerdos amargos, en arrepentimiento. 3 semanas después del escándalo, cuando Elena tocaba fondo, cuando la desesperación y la soledad amenazaban con consumirla por completo, cuando comenzaba a contemplar soluciones drásticas para escapar de un dolor que parecía no tener fin, algo inesperado ocurrió. Algo que cambiaría esta historia para siempre. Un sobre sin remitente apareció bajo su puerta una mañana. Un simple sobre blanco, sin marcas ni señales que indicaran su origen. Dentro, una carta manuscrita con una caligrafía que reconocería entre miles. La caligrafía de Mateus. Con manos temblorosas, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, Elena desplegó la carta y comenzó a leer. Elena, mi amor, no puedo seguir fingiendo que te odio cuando la verdad es que te sigo amando con cada célula de mi ser. Lo que vivimos fue real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes, más real que este dolor, que esta separación forzada, que este mundo que insiste en juzgarnos sin conocernos. Han sido las semanas más difíciles de mi vida. Me han quitado el teléfono, me han prohibido salir de casa. Me vigilan constantemente como si fuera un criminal o un enfermo mental. Han intentado convencerme de que lo nuestro no fue amor, sino manipulación. De que tú te aprovechaste de mí, de mi juventud, de mi inexperiencia. Pero yo sé la verdad. Sé que lo nuestro fue un encuentro de almas, de mentes, de corazones. Sé que nunca me manipulaste, que nunca me forzaste a nada, que cada paso lo dimos juntos, conscientes, enamorados. No me arrepiento, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de la universidad perdida, de los amigos alejados, de la vergüenza familiar. No cambiaría ni un solo segundo de lo que vivimos, juntos por un futuro respetable pero vacío. Mi padre ha conseguido un trabajo en el extranjero. Nos mudamos en 2 días. Cree que alejarme de esta ciudad, de ti, me curará de lo que él llama mi obsesión enfermiza. No sabe que te llevaré conmigo donde quiera que vaya. En mi corazón, en mis pensamientos, en cada libro que lea, en cada palabra que escriba. Necesito verte una última vez antes de irme. Necesito mirarte a los ojos y decirte que te amo, que siempre te amaré,
que esta separación es solo física, temporal, insignificante comparada con lo que sentimos. Estaré frente a tu casa mañana, a medianoche. Si puedes, si quieres, si aún sientes lo mismo que yo, espérame. Para siempre tuyo, Mateus. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras leía y releía la carta. Lágrimas de dolor, de amor, de esperanza renovada. Después de semanas en la oscuridad más absoluta, un pequeño rayo de luz se filtraba, débil pero indiscutible. Esa noche, Elena no durmió, pensando en Mateus, en su carta, en la promesa de verlo una última vez, pensando en todo lo que quería decirle, en cómo condensar todo su amor, su dolor, su arrepentimiento, en los pocos minutos que tendrían juntos. El día siguiente pasó con una lentitud exasperante. Cada minuto parecía estirarse hasta el infinito. Elena limpió la casa, se duchó, se arregló como no lo había hecho en semanas. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, más delgada, con ojeras profundas, con una expresión de fragilidad y esperanza que nunca antes había visto en su propio rostro. A las 23:55, las luces de unos faros iluminaron brevemente su sala a través de las cortinas. Un coche se detuvo frente a su casa. El corazón de Elena se detuvo por un instante, para luego acelerarse como el de un colibrí. Con manos temblorosas, abrió la puerta principal, y allí estaba él, Mateus, bajo la lluvia que caía suavemente, como aquella primera vez. Más delgado también, con el rostro más afilado, con una tristeza en los ojos que no debería existir en alguien tan joven, pero aún hermoso, aún suyo. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Todos los discursos que Elena había preparado, todas las palabras cuidadosamente ensayadas, se desvanecieron como humo. Mateus. Fue todo lo que pudo decir, su nombre una plegaria, una súplica, una declaración de amor. Él subió los escalones, de la entrada en 2 zancadas y la abrazó con tanta fuerza que Elena sintió que podría romperse, pero no le importaba. Si tenía que romperse, que fuera en sus brazos. «Me voy de la ciudad», dijo Mateus con voz ronca, enterrando su rostro en el cuello de Elena, inhalando su aroma como si quisiera llevárselo consigo. «Mi padre consiguió un trabajo en el extranjero y nos mudamos. Quería despedirme y decirte que pase lo que pase, nunca me arrepentiré de haberte conocido, de haberte amado». Elena lo guió dentro de la casa, lejos de posibles miradas indiscretas. En la penumbra de la sala, se miraron nuevamente, bebiendo la imagen del otro, almacenando cada detalle para los días oscuros que vendrían. «Te he extrañado tanto», susurró Elena, acariciando el rostro de Mateus como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Para ella, lo era. «Yo también», respondió él, inclinándose para besarla. Un beso desesperado, hambriento, cargado de todas las palabras no dichas, de todo el tiempo perdido, de todo el futuro que no tendrían. Un último abrazo, un último beso. Promesas imposibles de mantenerse en contacto, de reencontrarse algún día, de no olvidarse jamás. Una despedida que sabía a eternidad. «Te amaré siempre, Elena», fueron sus últimas palabras antes de marcharse, antes de desaparecer en la noche lluviosa, llevándose consigo una parte del corazón de Elena que nunca recuperaría. Pero esa noche también trajo algo más, algo inesperado. En medio del dolor de la despedida, algo nació en Elena, una decisión, una oportunidad de redención. Mientras veía el coche de Mateus alejarse, mientras sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos, una certeza se instaló en ella. No podía seguir así. No podía seguir escondiéndose, hundiéndose en la autocompasión, dejando que el mundo definiera quién era basándose en un error. Por grave que fuera ese error, era hora de enfrentar las consecuencias de sus actos, de asumir su responsabilidad, de intentar, si no reparar el daño causado, al menos no dejar que la destruyera por completo. Esa misma noche, con la determinación ardiendo en su pecho, Elena encendió su computadora y comenzó a escribir.
Elena decidió enfrentar las consecuencias de sus actos con valentía. Escribió una carta abierta, un texto honesto y crudo que publicó en su blog personal, un espacio que hasta entonces había dedicado a análisis literarios y reseñas de libros. No se justificaba, no buscaba excusas, admitía su error, lo reconocía en toda su magnitud, pedía perdón a todos los afectados, sus alumnos, sus colegas, la escuela, los padres, a Ricardo, su exesposo, a quien había herido profundamente, pero también defendía la autenticidad de sus sentimientos, no para justificar lo injustificable, sino para humanizar una historia que los medios habían convertido en una caricatura sórdida. Me enamoré de quien no debía, escribió con dolorosa sinceridad. Crucé una línea que jamás debí cruzar. Traicioné la confianza depositada en mí como educadora, como esposa, como adulta responsable, y por ello pagaré el precio que sea necesario. Pero no permitiré que reduzcan mi historia, nuestra historia, a un simple escándalo sexual. No fue una aventura, no fue un capricho, no fue un juego de poder. Fue amor, un amor prohibido, un amor imposible, un amor condenado. Desde el principio, pero amor al fin y al cabo. No espero comprensión, no espero perdón. Solo espero que antes de juzgarme, antes de condenarme, recuerden que detrás de los titulares sensacionalistas hay seres humanos reales, con sentimientos reales, con dolores reales. Que recuerden que todos, absolutamente todos, somos capaces de cometer errores devastadores cuando el corazón toma el control. Y a los jóvenes que puedan estar leyendo esto, aprendan de mi error. Entiendan que las normas que separan a profesores y alumnos existen por una razón, que el desequilibrio de poder en relaciones así puede ser destructivo, por muy sinceros que sean los sentimientos involucrados, que las decisiones que tomamos por amor pueden tener consecuencias que afecten el resto de nuestras vidas. Publicó la carta sin revisarla demasiado, temiendo que el valor la abandonara. Luego apagó el ordenador y se fue a dormir, agotada emocionalmente, sin expectativas, solo con la satisfacción de haber dicho su verdad, por una vez, en sus propios términos. No esperaba que nadie la leyera, no esperaba nada en absoluto. Sorprendentemente, su honestidad resonó en muchas personas, no para justificar lo injustificable, sino para entender la complejidad del corazón humano, la fragilidad de nuestras certezas, lo fácil que es cruzar líneas que juramos nunca cruzaríamos. La carta se volvió viral. En pocas horas, miles de personas la habían compartido. Los medios que antes la habían crucificado sin piedad, ahora citaban fragmentos, analizaban su sinceridad, debatían sobre los límites del amor, sobre la responsabilidad, sobre el perdón. Surgieron comentarios positivos, mensajes de apoyo, no de todos, por supuesto. Muchos seguían condenándola, considerando imperdonable su transgresión, pero otros veían en su historia una oportunidad para reflexionar sobre la condición humana, sobre la imperfección, sobre la redención. Gracias por tu honestidad, escribió alguien en los comentarios. No apruebo lo que hiciste, pero entiendo mejor ahora cómo pudo suceder. Yo también crucé una línea prohibida una vez, confesó otra persona. No con un alumno, sino con el esposo de mi mejor amiga. Tu carta me ha dado el valor para enfrentar mi propia verdad. Has convertido tu mayor error en una lección para todos, comentó un profesor. Tus palabras deberían leerse en todas las facultades de educación como un recordatorio de por qué existen ciertos límites. Elena nunca volvió a enseñar en esa escuela. Su licencia para ejercer la docencia fue revocada permanentemente por la Junta Estatal de Educación. Su matrimonio no se recuperó. Ricardo siguió adelante con el divorcio y eventualmente se casó de nuevo con una colega universitaria. Pero encontró algo que creía perdido para siempre: su voz, su dignidad. No como la profesora perfecta que una vez había pretendido ser, sino como una mujer imperfecta, falible, humana. 6 meses después del escándalo, una editorial pequeña pero respetada le ofreció escribir un libro sobre su experiencia. No un relato sensacionalista,
sino una reflexión profunda sobre los límites éticos, las consecuencias de nuestras decisiones, la búsqueda de redención después de la caída. Elena aceptó. Escribir se convirtió en su terapia, en su forma de procesar todo lo ocurrido, de extraer significado del caos, de transformar el dolor en algo útil para otros. Un año después de la publicación del libro, Elena fue invitada a dar una charla en una universidad cercana. Estaba nerviosa, temerosa de la recepción que tendría. ¿La abuchearían? ¿La atacarían? ¿La verían solo como la profesora del escándalo? De pie ante un auditorio lleno, con las manos temblorosas pero la voz firme, comenzó. No estoy aquí para justificar mis errores, sino para hablar de ellos abiertamente, para que otros no los cometan, para que entendamos que nuestras decisiones pueden destruir vidas, incluida la nuestra propia. El auditorio escuchó en silencio, absorto. Al final de su charla, recibió un aplauso respetuoso. No era aprobación, pero sí reconocimiento de su valentía al enfrentar públicamente su vergüenza, de su disposición a convertir su caída en una lección para otros. Poco a poco, Elena reconstruyó su vida, no la misma vida de antes, sino una nueva. Una vida más auténtica, más honesta, sin las presiones de la perfección que antes la asfixiaban. Comenzó a trabajar en una editorial, lejos de las aulas, pero aún conectada con la literatura que tanto amaba. Editaba libros, descubría nuevos talentos, orientaba a escritores noveles. Y Mateus siguió su vida en otro país, Estados Unidos, según supo Elena por fuentes indirectas. Entró a la universidad, otra universidad, con otra beca. Estudió literatura como siempre había soñado. Comenzó de nuevo, lejos del escándalo, de los recuerdos, del amor imposible que casi destruyó su futuro. A veces, en noches de insomnio, cuando la luna iluminaba su habitación con una luz plateada que recordaba a aquella lluvia de octubre, Elena se preguntaba qué hubiera pasado si nunca hubiera cruzado esa línea. Si hubiera respetado los límites profesionales, si hubiera buscado la felicidad en lugares menos prohibidos, menos peligrosos, menos destructivos, ¿sería aún la profesora admirada, respetada? ¿Seguiría casada con Ricardo, compartiendo una vida cómoda pero vacía? ¿Habría encontrado su voz como escritora, como conferencista, como mujer que ha tocado fondo y ha resurgido más fuerte? Nunca lo sabría. Solo sabía que a pesar del dolor, a pesar de las consecuencias devastadoras, a pesar de todo lo perdido en el camino, no podía arrepentirse completamente de haber amado a Mateus. Porque ese amor, aun siendo prohibido, aun siendo destructivo, le había enseñado lo que significaba sentirse verdaderamente viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esa tentación prohibida? Ese deseo ardiente de cruzar líneas que sabes que no deberías cruzar, ese anhelo por algo, por alguien, que está fuera de tu alcance por razones morales, éticas, legales. ¿Crees que un amor así puede justificar las consecuencias? ¿Que puede haber algo tan poderoso, tan trascendente, que merezca sacrificarlo todo? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tu propia experiencia con tentaciones prohibidas. Esta historia de amor prohibido nos muestra cómo una simple decisión puede destruir vidas enteras, cómo la pasión puede cegarnos hasta ignorar las consecuencias, cómo el deseo puede nublar nuestro juicio, hacernos creer que somos la excepción a la regla, que nuestro caso es especial, diferente, justificable. Elena aprendió esta lección de la manera más dura. Pagó un precio altísimo por su momento de debilidad, por dejarse llevar por sentimientos que debería haber reprimido, controlado, negado. Pero también aprendió que incluso en nuestros peores momentos, incluso cuando tocamos fondo, siempre hay una oportunidad de redención. No de borrar el pasado, sino de construir un futuro mejor a partir de sus escombros. No de negar nuestros errores, sino de aprender de ellos, de crecer, de transformar el dolor en sabiduría. 5 años después del escándalo, Elena recibió un email que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Elena, no sé si aún usas esta dirección.
No sé si quieres saber de mí después de tanto tiempo, pero necesitaba escribirte, decirte que te he leído, que tu libro llegó hasta mí, hasta esta pequeña ciudad universitaria donde ahora vivo. Me conmovió tu honestidad, tu valentía, la forma en que has transformado nuestra historia en algo que puede ayudar a otros, advertirles, hacerles pensar. Estoy bien. Estoy terminando mi maestría en literatura comparada. Sigo escribiendo poesía, aunque aún no me atrevo a publicarla. Quizás algún día. No te he olvidado, Elena. Nunca podría. Fuiste mi primer amor verdadero, mi gran amor. Y aunque ahora entiendo, con la perspectiva que da el tiempo, que lo nuestro no podía funcionar, que estaba condenado desde el principio, no me arrepiento de ni un solo momento que vivimos juntos. Espero que estés bien, que hayas encontrado paz, que sepas que a pesar de todo, a pesar del dolor, del escándalo, de la separación, valió la pena, al menos para mí. Con amor eterno, M. Elena leyó el email una y otra vez, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No respondió. ¿Qué podría decir después de tanto tiempo? ¿Cómo expresar en palabras todo lo que sentía? Pero guardó el email, lo imprimió, lo llevó consigo, lo releía en momentos de duda, de tristeza, de necesidad. Era una confirmación, un cierre, una absolución otorgada por la única persona cuyo perdón realmente necesitaba. Mateus, el joven cuya vida había alterado para siempre, con su amor prohibido. Elena y Mateus nunca volvieron a verse. Sus vidas siguieron caminos separados. Él construyendo su carrera académica, casándose eventualmente con una compañera de doctorado, teniendo hijos, viviendo la vida que siempre había estado destinado a vivir. Ella encontrando una nueva identidad como escritora, como conferenciante, como mujer que había caído y se había levantado con más fuerza, más sabiduría, más autenticidad. Pero ambos cargan con la marca de aquel amor prohibido que, por un breve momento, les hizo sentir más vivos que nunca. Una marca invisible pero indeleble, un recuerdo que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar jamás. ¿Valió la pena? Solo ellos pueden responder esa pregunta. Y quizás ni siquiera ellos tienen una respuesta clara, definitiva. Quizás la respuesta cambia día a día, momento a momento, según el peso de los recuerdos, de las consecuencias, de las vidas que podrían haber vivido si hubieran elegido un camino diferente. Lo que sí sabemos es que la historia de Elena y Mateus, como todas las historias de amor prohibido que han existido a lo largo de la historia humana, nos recuerda la fragilidad de nuestras certezas morales, la fuerza avasalladora de la pasión y el alto precio que a veces pagamos por seguir los dictados de nuestro corazón.